Cuando escuchamos la palabra alquimia, seguramente pensamos en algo secreto, misterioso, oculto. Esta actividad fue considerada durante algunos periodos como algo esotérico, aunque en realidad fue la precursora de la química moderna. Precisamente este programa pretende aunar ese mundo antiguo y mágico de la alquimia con las soluciones que la química aporta a algunos problemas actuales, a través de la catálisis. Como punto de partida, contaremos con el libro del CSIC, ¿Qué sabemos de la alquimia?, que recorre las prácticas que precedieron al surgimiento de la química. Enseguida hablamos con su autor y con otros investigadores que nos expondrán su proyecto de patente para eliminación del flúor en aguas, además de su visión sobre el presente y el futuro de la química. Hoy nos acompaña Rosa Martín Aranda, que es catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenida, Rosa. Hola, gracias. Y con ella 3 invitados especiales que enseguida nos va a presentar y después ya vamos a dialogar con ellos. Adelante. Muy bien, pues vamos a empezar por orden, según están colocados aquí en la mesa a mi alrededor. En primer lugar, a mi izquierda está el profesor Joaquín Pérez Pariente, que es profesor científico o profesor de investigación del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, aquí en Madrid, en el campus de excelencia de la Autónoma. A continuación está en la mesa el doctor Luis Gómez Ortiguela y, por último, enfrente de mí tenemos al profesor Enrique Sastre de Andrés, que es investigador científico del CSIC dentro del mismo instituto, también de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid. Los 3 colaboran asiduamente en tareas de divulgación, de docencia y organización de congresos, incluso con nosotros, con nuestro departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la UNED. Bienvenidos a los 3, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola. Rosa, por hacer una mínima introducción de qué vamos a hablar en este programa con nuestros invitados. Pues en este programa, que como bien has dicho es un programa especial, vamos a intentar mezclar una serie de puntos que tienen todos en común lo que es la química desde sus orígenes, lo que llamábamos la alquimia, hasta la química actual, pasando por la sostenibilidad, el estado actual de la química, un poco pues eso, el saber que la alquimia, de la que muy bien nos va a hablar en detalle, como a continuación veremos el profesor Joaquín Pérez Pariente, era, como bien definía un filósofo en la antigüedad, es la madre loca de una ciencia sabia, ¿no? Es la madre sabia de una ciencia. Entonces, bueno, pues él nos va a adelantar toda la historia, los comienzos de esta química llamada alquimia, y a continuación veremos un poco pues temas relacionados con la actualidad que interesan tanto a nuestros estudiantes como al público en general, porque la química es todo en la vida. Pues vamos entonces a arrancar por esos orígenes. Como decía Rosa, Joaquín Pérez ha publicado hace poco un libro sobre la alquimia titulado ¿Qué sabemos de la alquimia? Profesor Pérez, lo primero yo creo que sería, por situar a nuestros oyentes, por si hay alguien que no conozca este concepto, que no sepa qué es la alquimia, ¿cómo podríamos definirla? Pues la definición es compleja, porque la alquimia tiene algo de prequímica, digamos, ¿no? En cierta medida se puede ver en parte de su actividad de los alquimistas como una química primitiva, digamos, ¿no? Pero también es verdad que tiene otro componente que lo diferencia de la química tal como la entendemos ahora, ¿no? Es un término complejo, la verdad. Yo en el libro, de hecho, precisamente he intentado aclarar esas ideas a nivel divulgativo, ¿no? Porque el libro tiene una intención divulgativa, es decir, está dirigido a personas que por supuesto no son especialistas en ese campo, simplemente tienen interés por conocer ese asunto, ¿no? Entonces es verdad que una parte de los alquimistas dedicaban su actividad a lo que hoy en día podemos llamar química aplicada, incluso, ¿no? Por ejemplo, se preocupaban de la elaboración de medicinas, por ejemplo, ¿no? Lo podemos hablar un poco más de ello, ¿no? Pero también es verdad que tiene otro aspecto que lo diferencia de la química tal como la entendemos ahora, ¿no? Por eso yo no soy muy partidario de calificar a la alquimia de una prequímica, ¿no? De una química primitiva, ¿no? Porque es otra cosa.
De hecho, hoy en día también hay alquimistas, ¿no? Por lo tanto, sería difícil comprender que la alquimia es una prequímica cuando sigue habiendo alquimistas hoy en día, ¿no? Deberían haber desaparecido, ¿no? Cuando la química se estableció como disciplina, como disciplina científica autónoma en el siglo XVIII, ¿no? Así que, como digo, el núcleo central de la alquimia se podría definir como una actividad cuyo propósito era, aunque suene sorprendente, ¿no? Cuyo propósito era recrear a escala de laboratorio el proceso de la creación, ni más ni menos, ¿no? Esa es la ambición de los alquimistas, algo que generalmente no se conoce bien, ¿no? Entonces yo en el libro he intentado explicar exactamente lo que a mí más me interesaba y lo que yo no encontraba claramente definido y explicado en los libros de divulgación corrientes, ¿no? Y es qué hacía un alquimista en su laboratorio y sobre todo por qué lo hacía. Esa es la idea, ¿no? Por eso la alquimia tiene un aspecto religioso, desde luego, ¿no? La alquimia ha florecido en muchos países, ¿no? En fin, a lo largo de los diferentes continentes, ¿no? Y en el seno de diferentes culturas, ¿no? A lo largo de la historia, con diferentes creencias religiosas, ¿no? No hace falta poner un calificativo a las creencias religiosas de los alquimistas, pero sin duda no hay alquimia sin religión, eso desde luego. Por eso le comentaba que no es una simple prequímica. Por seguir un poco el esquema que el libro tiene de capítulos, aunque ha aludido ya un poquito a la historia, pero ¿cuándo se podría situar dentro de la historia la alquimia? Aunque nos ha comentado que hoy también hay alquimistas, pero bueno, digamos la época de esplendor, ¿no? En la historia. ¿Dónde se podría situar? Pues primero, para empezar por los orígenes, sus orígenes se remontan en lo que se refiere a la alquimia occidental, porque en realidad hay que reconocer también que se practicaba la alquimia en China. Pero bueno, por lo que se refiere a Occidente, la alquimia surge en el Egipto más o menos cuando surge la era cristiana, más o menos en el siglo I, II después de Cristo aproximadamente, ¿no? Y su época de esplendor sería el siglo XVII. La verdad, su época de esplendor sería quizá la primera mitad del siglo XVII, si tuviéramos que juzgar por la calidad de las obras que se publican y por el número de libros que se publicaron, porque se publicaron miles realmente de libros, ¿no? En aquella época, hablamos del siglo XVII, era frecuente que cualquier persona de cultura con un mínimo poder adquisitivo, que esa es otra, tuviese en su biblioteca, ¿no? Un cierto número de libros alquímicos o sobre hermetismo, ¿no? Eso era bastante común. ¿Y qué nos podríamos encontrar, por seguir con los capítulos, en un laboratorio alquímico? Pues nos encontraremos en realidad con una buena parte de instrumental que hoy en día podríamos reconocer, un químico reconocería, ¿no? Y de hecho, aprovecho también para comentar que en realidad los alquimistas inventaron el laboratorio, tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Porque hasta su llegada, en realidad no existía laboratorio, existían talleres de artesanos. Ellos fueron los primeros que se propusieron realizar una serie de trabajos, digamos, de experimentación con sustancias, en fin, minerales, ¿no? Con metales, ¿no? Con un propósito, y eso es importante que se entienda bien, con un propósito concreto, ¿no? Es decir, su experimentación estaba dirigida por una serie de ideas, por un marco teórico, ¿no? Ellos experimentaban en los laboratorios que ellos crearon, digamos, diseñaron con un propósito muy definido, ¿no? Tenían un bagaje teórico y ese bagaje teórico lo llevaban a la práctica en los laboratorios. Entonces, en ese sentido, por eso decía que ellos inventaron el laboratorio. Su laboratorio no era como nuestro laboratorio, seguramente, eran bastante más sencillos, pero muchos de los elementos que hoy tenemos en los laboratorios, las matraces de destilación, los propios equipos de destilación, esos los inventaron los alquimistas. Quizás sea lo más característico, es decir, los equipos que hoy en día se pueden utilizar, pues incluso a nivel corriente, pues para destilarlos, no sé, obtener aguardientes, por ejemplo, licores, esos equipos de destilación los inventaron los alquimistas. Precisamente esta alusión al laboratorio nos lleva a hablar de esa relación entre ciencia y alquimia, que también se habla de ella en el libro. Sí. Por eso comentaba que es una relación compleja, porque efectivamente es la primera vez en la historia que surge una práctica de manipulación de la materia, ¿no? de tratamiento de la materia, guiada por una serie de principios teóricos. Y eso es lo que creo que eso nos conecta directamente a la ciencia moderna con la alquimia, ¿no? Y nosotros en los laboratorios hacemos algo similar. Nosotros tenemos una serie de ideas, de hipótesis acerca de cómo funciona la naturaleza en general, ¿no? Y vamos a los laboratorios a comprobar esas hipótesis que tenemos, ¿no? Y
pueden pasar dos cosas, que lo que observamos en los laboratorios confirme las hipótesis iniciales o que no ocurra así. Si no ocurre así, pues claramente empezamos a elaborar hipótesis nuevas que expliquen las observaciones experimentales, ¿no? En ese sentido, la alquimia, por eso le comentaba, que es digamos, la primera vez que ocurre en la historia ese tipo de enfoque, de estudio de la naturaleza, ¿no? ¿Y cuáles serían sus aspectos sociales y culturales? Bueno, sí, eso también es bastante complejo, ¿no? La alquimia, por ejemplo, ha tenido una influencia, por lo menos en su época de esplendor, o una relación con el arte occidental, ¿no? Hasta el punto de que hay toda una serie de representaciones iconográficas, ¿no? Porque en la alquimia es muy importante, no solamente los textos, sino las representaciones simbólicas, ¿no? Los textos alquímicos son muy ricos en esas representaciones, ¿no? Hasta el punto de que constituyen, tomados en conjunto, ¿no? Constituyen un programa iconográfico muy particular. Uno casi reconoce cuando, a poco que lea algún texto alquímico, hoy en día en Internet hay multitud de imágenes alquímicas, ¿no? A poco que uno vea alguna de ellas, enseguida reconocerá una cierta pauta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alquimia hizo una aportación clara al arte occidental, en ese sentido, ¿no? También tiene vinculación con la religión, por ejemplo, ¿no? Y por cerrar este punto, ha aludido a lo largo de la exposición en alguna ocasión, pero bueno, ¿qué queda de la alquimia hoy en día? Porque nos ha dicho al comenzar que existen todavía alquimistas. Sí, claro, efectivamente, ya le comentaba, ¿no? Hoy en día, efectivamente, la alquimia no tiene ninguna vinculación con el mundo académico, salvo por el estudio de su historia. Eso sí que lo quiero dejar claro. Existen estudiosos, ¿no?, profesionales que se dedican al estudio de la historia de la alquimia, tanto en España como fuera de España, mucho más fuera de España que en nuestro país, eso también es cierto, ¿no? Pero también sigue habiendo alquimistas, y por eso le comentaba que la alquimia no se puede reducir a una simple prequímica, ¿no? Sigue habiendo alquimistas que piensan que los postulados clásicos de la alquimia siguen teniendo vigor, creen en ellos, ¿no? Y que efectivamente la alquimia se basa en la creencia de que existe lo que los alquimistas de todos los tiempos han llamado de una forma o de otra, pero bueno, por atenernos a un término que se utilizaba en la época de esplendor de la alquimia, a lo que denominan espíritu universal. Era una sustancia que existe en todo el cosmos y que ellos consideraban que eran capaces de atraer a las sustancias que tienen en sus matraces, en sus recipientes, y de esa manera, cuando ese espíritu universal se captaba, esas sustancias que tenían en los matraces evolucionaban como si fueran objetos vivos, aunque nos parezca ahora sorprendente, ¿no? Por eso le decía que los alquimistas pretendían recrear el proceso de la creación, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue existiendo personas que creen que eso es posible realizarlo, y por eso sigue habiendo alquimistas, y supongo que lo sabrá en el futuro, efectivamente. Pues hemos tenido que hacer un repaso apresurado a este libro muy interesante, ¿Qué sabemos de la química?, del profesor Joaquín Pérez Pariente. Vamos a seguir avanzando. Comentábamos al inicio que íbamos a dar otro punto de vista, y es el punto de vista actual, ¿no?, de cómo se trabaja hoy en química y en concreto en proyectos que implican un componente social relacionado con la química sostenible. Y en concreto el profesor Enrique Sastre le vamos a preguntar por un proyecto relacionado con una patente de eliminación de flúor en aguas, en concreto para potabilizar agua en Etiopía. Bueno, participan también nuestros otros invitados, pero le vamos a preguntar a él qué nos puede comentar al respecto. Yo lo que puedo comentaros un poco es la génesis de este proyecto, si queréis, y luego ya Joaquín o Luis os van a informar un poco más de los puntos concretos, porque ellos son los autores de la patente. Esta idea, este proyecto, surge de una colaboración que tenemos en el grupo de tamices moleculares del Instituto de Catálisis y Petroquímica con la Universidad de Addis Abeba, en Etiopía, a raíz de que una compañera nuestra, Isabel Díaz, la doctora Isabel Díaz, que está allí ahora, de hecho está en Etiopía en este momento, se traslada a la Universidad de Addis Abeba y empieza a mover, ideas y a mover sus hilos allí para lo que tú comentabas antes, para trabajar un poco en solucionar problemas sociales dentro de nuestro campo, que es la catálisis y las zeolitas en concreto, realmente. Etiopía es un país muy rico en zeolitas naturales y la doctora Díaz, Isabel, empezó a ver qué podía hacer con las zeolitas que tenían en Etiopía. Entonces empezó a montar proyectos, colaboraciones, contando con el apoyo nuestro del grupo de aquí de Madrid, pero con la gente de ahí de la Universidad de Addis Abeba. Y de estas ideas, a lo largo ya de 6 años que lleva ella allí, han surgido distintas cosas, distintos proyectos, y quizá lo más relevante por la trascendencia y por la importancia que tiene es el proyecto que comentabas antes de eliminación del fluoruro del agua, que es un problema muy serio
desde el punto de vista de la salud en Etiopía, porque produce el exceso de flúor en el agua potable, produce una enfermedad que se llama fluorosis, y que en todo el Valle del Rift, que es una zona que afecta a una parte importante de la población etíope, aparte de otros sitios del mundo, es un problema serio. Entonces, dándole vueltas, pues sacaron ahí unas cuantas ideas para utilizar las zeolitas naturales etíopes con modificaciones y con el apoyo nuestro del grupo, en el que se involucraron fundamentalmente Joaquín y Luis, además de Isabel, como te comentaba. Entonces, quizá Luis os puede dar más detalles de lo que es en realidad esa patente, que hay que decir que es una de las primeras patentes que ha sacado la Universidad de Addis Abeba, en colaboración con el CSIC, con el Consejo, y que, bueno, Luis os dará detalles, pero ya ha sido transferida a una empresa española que está empezando a desarrollarla. Luis, pues si te parece vamos a detallar un poquito más el contenido y vuestro trabajo en Etiopía. Sí, la idea es un poco tratar de hacer un desarrollo sostenible en el sentido de tratar de emplear un recurso natural que ellos tienen allí en Etiopía, como son las zeolitas, puesto que esto es un mineral que por lo que sabemos es bastante abundante en el país, en Etiopía, y sin embargo actualmente no se está explotando para nada. Entonces lo que tratábamos de hacer en este proyecto en concreto era tratar de emplear un recurso disponible localmente, como son las zeolitas, para tratar de paliar un problema muy grave de origen endémico, como es la fluorosis, como comentaba el doctor Enrique Sastre. Y entonces, bueno, la idea era pues emplear esos materiales haciendo algún tipo de modificación, como comentaba Enrique, puesto que las zeolitas de por sí no son capaces de eliminar el fluoruro del agua, en un intento con ayuda de nuestra experiencia en este tipo de materiales, puesto que nuestro grupo de investigación se basa fundamentalmente en el empleo de estas zeolitas, más aplicados quizá en procesos catalíticos, pero que tienen muchísimos otros empleos, por ejemplo, como detergentes o en la industria del refino, etcétera. Entonces tratábamos de transferir nuestro conocimiento al Departamento de Química en un intento porque sean capaces de emplear este tipo de materiales y sobre todo aplicándolos a problemas graves en el país de origen endémico, como es, por ejemplo, el problema del fluoruro, que es un problema que no solo está en Etiopía, es a nivel mundial en Estados Unidos, en México, en la India, en China, incluso en España, en las Islas Canarias, ahí tenemos aguas subterráneas con fluoruro. Entonces, tratar de emplear un material disponible en los suelos, muy barato, por supuesto, para solucionar ese problema del fluoruro. Y de hecho, bueno, pues a partir de una serie de investigaciones, tratando de un poco bioinspiradas, en el sentido de que el material que empleamos, pues su capacidad de eliminación de fluoruro es la misma que la capacidad que tiene, por ejemplo, nuestros dientes o nuestros huesos de incorporar el fluoruro, que es el problema que da origen a la fluorosis. Y con esa bioinspiración pues tratamos de hacer materiales compuestos basados en la zeolita, usando sus propiedades peculiares y características, y un material que denominamos hidroxiapatita, que es al final que depositamos sobre la zeolita y es la fase activa en la eliminación del fluoruro, que de hecho lo hace de manera bastante efectiva. Bien, no sé si el profesor Pérez quiere añadir algo también como persona que participa en este proyecto. Sí, para que se entienda bien, porque claro, a veces usamos términos quizás un poco técnicos y no se entiende bien, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Las zeolitas en realidad son minerales que están directamente emparentados con las arcillas. Eso yo creo que a todo el mundo le suena lo que es una arcilla, ¿no? Más o menos. Y las zeolitas son compuestos de la familia, digamos, de las arcillas, para entendernos a grosso modo, sin entrar en detalles, ¿no? Entonces, digamos, sería se extraen habitualmente de minas a cielo abierto, es un material muy barato, digamos, ¿no? Y por otra parte, también quería comentar que este proyecto en particular es un ejemplo muy claro, ¿no? de éxito, de colaboración entre un centro de investigación y una empresa española, y además una empresa española pequeña, no una gran empresa, ¿no? Es una empresa pequeña que desde el principio apostó por esta idea e invirtió una cantidad de dinero considerable en desarrollarla desde el laboratorio hasta una planta piloto de producción, porque claro, esto hay que saberlo, ¿no? Una cosa es que uno haga una invención a nivel de laboratorio y tenga la suficiente novedad como para patentarla, ¿no? Y otra cosa diferente es tomar esa patente y llevarla hasta
un nivel que esto se pueda producir y se pueda vender a escala de toneladas, para entendernos, digamos, ¿no? Bueno, pues eso lo realizó esta empresa española, así que, como digo, yo creo que es un ejemplo a seguir en realidad, ¿no? Pues por enlazar con este tema del que estamos hablando, decíamos al principio también que Luis Gómez Ortiguela acaba de sacar su plaza recientemente y participa en este proyecto del que estamos hablando, un proyecto de presente, pero con él queríamos hablar también un poco de lo que es el futuro del trabajo en el mundo de la química, en el mundo científico. Pero bueno, primero, Luis, por situarnos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta este momento, tu trayectoria profesional? Bueno, yo acabé la carrera de química en el año 2001 y realmente decir que cuando yo estaba acabando la carrera en realidad no sabía siquiera lo que era realizar una tesis doctoral porque, en mi opinión, bueno, pues no había suficiente información sobre lo que hay después de la carrera. Uno está estudiando sus asignaturas, está centrado en tratar de sacar adelante la carrera con el mejor expediente posible. Y, por lo menos en mi caso, uno no era muy consciente de qué había después. De hecho, yo en principio iba a estudiar después la carrera de bioquímica. Y mi profesor de inorgánica de la carrera, el profesor Vicente Fernández, me puso en contacto con el profesor Pérez Pariente, que me empezó a hablar un poco del tema de las zeolitas, de lo que era una tesis doctoral y demás. Y en ese momento, pues la verdad es que me gustó mucho el tema que me planteó el profesor Pérez Pariente y comencé la tesis doctoral. Realicé 4 años de estudios doctorales, luego pasé casi 4 años en el University College de Londres, una universidad de allí de Londres, en el departamento de química, tratando de especializarme en una nueva técnica de estudio, digamos, para aplicar a nuestra investigación en España, técnicas basadas en estudios teóricos. Y tras ello regresé a España a finales del año 2010 y desde entonces, bueno, pues he ido enlazando contratos de investigación temporales hasta que muy recientemente he conseguido por fin, después de casi 14 años, conseguir una plaza de científico titular, de funcionario. Muchas veces se habla de las dificultades de los jóvenes científicos en España. Bueno, ¿cuál es tu visión al respecto? Pues la verdad es que ahora mismo hemos pasado una época creo que muy mala y muy dura. Yo creo que, bueno, pues debido a todos los problemas derivados de la crisis económica, ha habido un recorte enorme tanto en becas de investigación como en contratos, como especialmente en nuevas plazas de funcionario y científico titular, lo cual ha supuesto que mucha gente de mi generación, incluso de generaciones un poco posteriores, que se han ido al extranjero y finalmente no han podido regresar a España, porque he de decir que la formación que tenemos, la educación que tenemos en España y la formación de los investigadores está muy bien valorada en el extranjero. En mi experiencia en Inglaterra, en Londres, había muchísima gente investigadora en España que nos valoran muchísimo y de hecho pues es fácil meterte en el programa de investigación, en programas de investigación, incluso conseguir plazas fijas allí. Y por eso creo que sí, que efectivamente en estos momentos ha habido mucha gente que se ha quedado por allí. Yo la verdad es que tenía muy claro que quería regresar a España y bueno, pues he sido capaz de ir continuando hasta que he conseguido esta plaza, pero me da la impresión que ahora poco a poco la cosa va mejorando un poquito. Lo que pasa es que sí que es cierto que esto lleva una inercia muy fuerte y que tardará unos años en desatascarse, digamos, el tapón que se ha formado a raíz de la crisis. O sea, que podemos ofrecerle a los estudiantes que nos puedan estar escuchando, que tengan vocación científica en general o se decanten por la química en particular, podemos darles un mensaje de cierta esperanza, ¿no? Desde tu punto de vista. Yo creo que sí. Yo creo que lo peor ha pasado y ahora poco a poco va mejorando la cosa. Siempre y cuando tú tengas motivación y te guste este trabajo, porque es un trabajo que implica mucha motivación y mucho entusiasmo, al final yo creo que se consigue estabilizarte. Y ya para ir concluyendo, y todavía aprovechar la presencia de nuestros profesores, la química, como decía también antes Rosa, está presente en todo es química, que se utiliza esa frase con mucha frecuencia. Bien, ¿por dónde pasa el futuro? No sé si es muy fácil de resumir esto, pero el futuro de la química, ¿cuáles son las tendencias fundamentales dentro de este mundo de la química, de la catálisis, por supuesto? Enrique. Hombre, yo te puedo dar mi opinión. Evidentemente, Rosa lo ha comentado al principio, que es la palabra sostenible. Quizás sea lo que define un poco hacia dónde tenemos que ir.
O sea, es evidente que hay un problema muy serio, todo eso que se habla del cambio global, que es cierto, o sea, es así. Tenemos recursos para producir energía y para producir combustibles que van a ser limitados. No sabemos si 20, 30, 40, 50 años. Evidentemente, la economía que tenemos basada en el petróleo va a llegar un momento en que tiene que cambiar y hacia ahí tenemos que tender. Hay que utilizar lo que tenemos ahora. O sea, esa economía basada en el petróleo hay que utilizarla lo más racionalmente posible. Es decir, tenemos que optimizar en la medida de lo posible todos los procesos para que sean más limpios, para que sean mucho más efectivos, para aprovechar todo, sobre todo desde ese punto de vista de sostenibilidad. Y tenemos que mirar hacia el futuro buscando otras fuentes alternativas, tanto de energía como de combustibles. Es una de las cosas que estamos trabajando en el grupo nuestro también, pero digamos que por lo que yo creo es un poco el futuro. Y si me permites una anotación de lo que decía antes Luis, ya que estamos aquí vamos a aprovechar un poco para lanzar un mensaje a las empresas españolas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, de lo que decía Luis, para que esa gente que se forma perfectamente en España se pueda quedar aquí, es que las empresas a veces no son capaces de absorber a esa gente. Y por eso es una de las razones. Entonces, si me permitís, yo quiero lanzar un brindis aquí a las empresas españolas para que sepan reconocer a esa gente que se forma perfectamente en las universidades y en los centros de investigación como el Consejo y que sean capaces de en alguna medida absorber a esa gente también. Sería importante. Profesor Pérez, una última reflexión. Animar a los estudiantes que nos estén escuchando a que hagan química, porque llegan en un momento crucial, como ha explicado Enrique ahora mismo, y hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar en los procesos productivos y van a seguir haciendo falta químicos y además buenos químicos desde luego en el futuro. Y ya terminamos con Rosa Martín. Yo, por resumir, me gustaría destacar 3 palabras que vosotros, Joaquín, Luis, Enrique, habéis ido utilizando a lo largo de este tiempo que hemos pasado juntos. Y son 3 palabras que todas tienen algo en común, como son lo de recrear la naturaleza, materiales bioinspirados y ser sostenibles. Y al igual que te han preguntado a ti, Enrique, de cuál es el futuro de la química, yo pienso y estoy convencida, y ya de hecho hemos dedicado algún programa antes para nuestros estudiantes de la UNED sobre la nanotecnología, que si la alquimia, como bien describe Joaquín en su libro, intenta recrear la naturaleza, la nanotecnología, a través de sus biométodos y sus materiales bioinspirados, lo que intenta es llegar a tener un mundo más sostenible, a generar una química que haga las cosas de una forma más sencilla, sin contaminar, sin eliminar tantos productos tóxicos, de forma que podamos llegar a tener avances científicos como los que ya estamos teniendo en el presente, no hay que irse a un futuro muy lejano, como son en energía, en materiales, en telecomunicaciones, en medicina y en general en todo lo que nos importa a la sociedad, porque lo que importa realmente a la sociedad, a la gente de la calle es ¿qué hacéis los científicos? ¿A qué os dedicáis cuando estéis en el laboratorio? Y si eso me sirve a mí para algo. Y yo creo que esa es la respuesta más importante que podemos encontrar los científicos. Es lo que yo he hecho, como lo que estos 3 investigadores que hoy nos acompañan han hecho en Etiopía, vale para la sociedad. Vale para una sociedad de una forma muy aplicada, como es la de descontaminar aguas. Y eso es en realidad lo que un gobierno como España está haciendo cuando apuesta con personas jóvenes sin invertir en la preparación para tesis doctorales, como es el caso de Luis, que acaba de contarnos su experiencia a lo largo de su larga trayectoria profesional hasta que ha conseguido su plaza. Pues es un orgullo que la gente se forme con el dinero de España, vaya al extranjero y luego, como Luis, vuelva a España a revertir aquí los frutos de todo lo que ese país como el nuestro ha invertido en la formación de jóvenes investigadores como su caso. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Los investigadores agradecer que tenemos la oportunidad de investigar de esa manera y la sociedad valorar lo que hacen los investigadores. Y, por supuesto, ya para darle la razón a Enrique, coincido con él plenamente que las empresas en España tienen que animarse un poco más, como hacen en el resto de Europa, para confiar en nosotros, apostar en la ciencia, que es el futuro. Yo creo que la economía y los métodos económicos están fracasando en la sociedad actual y es la ciencia y la tecnología lo que tiene que sacar un país como España adelante. Y nada más. Pues hay que dar ese mensaje. Muchas gracias, Rosa, y gracias también a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias.